Muchas gracias a nuestro hermano ministro y nuestro hermano Jorge tiene su lugar. Adelante, hermano. Gracias. Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Con calor? ¿Hace calor, verdad? Abajo, ¿no? Fíjense que el calor hasta como que le cayó niebla a mis lentes. Fíjense, hoy estudiamos una escuela muy importante, hermanos. Tan importante es que nos enseñe el Señor acerca del cuidado que debemos de tener con nosotros mismos. Dice el Evangelio, perdón, el Salmo número 97. Perdón, Salmo número 95, hermanos. Salmo número 95, venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas. Y ovejas de su mano. Pero aclara el salmista, si hoy oyeres su voz. Bien, hermanos, nosotros tenemos un creador, el que nos ha formado, el que nos ha hecho, el que desde el principio, hermanos, cuando formó al hombre, tomó del polvo de la tierra y lo, dice el libro de Génesis, que a imagen y a semejanza de él lo hizo. Así nos formó el Señor. Por eso, hermanos, cuando vemos en la historia de Saúl hoy, cuando se ve ya cercado por los enemigos, ¿qué le dijo a su escudero? Ten, toma la espada y traspásame o mátame. Y el escudero dijo, pues no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Eh? Y no lo hizo, dice la Escritura, porque hubo en él temor a Dios. Ese temor a Dios, hermanos, es el que nos hace falta en este tiempo. Porque no vemos, hermanos, o no hacemos, o no pensamos que lo que hoy tenemos, Dios nos los ha dado. A unos más, a otros menos, pero Dios nos formó. Dios nos creó, hermanos, y en esa formación nos hizo a su imagen y a su semejanza. Qué importante es entonces reconocer, como dice este salmo, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su dehesa. Dice primer carta a los tesalonicenses, hoy lo vimos en un párrafo este verso, capítulo 5. Y el verso es el verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo
sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el Señor a través de Pablo: para que vuestra alma, cuerpo y espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿cómo, hermanos? Entero y sin reprensión. ¿Qué está pidiendo el Señor a través de Pablo, hermanos? Que no solamente nuestro espíritu, nuestra alma se guarden de las cosas que puedan contaminarlo, sino también nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea guardado en una forma total, hermanos, delante de Dios. Vio Elías a esa mujer que estaba orando, y tanto era su entrega de Ana delante del Señor, hermanos, que sus labios, dice, apenas si se lograban mover. Y el sacerdote, ¿qué pensó de ella? Que estaba ebria. Pero esta mujer, hermanos, se había guardado, hermanos, hasta ese día de una manera completa delante del Señor. Y le dice a Elí: Señor, no estoy ebria, sino que he derramado mi corazón delante de Dios. Y el Señor en esa acción de esta mujer, pues la escucha, la oye en su petición. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en este tiempo sepamos guardarnos, sepamos, hermanos, mantenernos íntegros delante de nuestro Dios. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense cómo es, no solamente en el tiempo de Elías, hoy también, hermanos, nosotros andamos caminando entre esos dos pensamientos. Dice Elías: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy, hermanos, ¿en qué divagamos? ¿En qué divagan nuestros pensamientos? Porque pues no hay ese Baal, hermanos, ese es el sacerdote de Baal hoy, el que nos hable, nos quiera, hermanos, someter a adorar a Baal. Pero ¿qué es lo que hoy en nuestro tiempo hace que nuestro pensamiento, dice, hermanos, Elías, claudique? ¿Qué hay en nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nuestros días, en nuestro tiempo, que haga que nuestro pensamiento varíe? El Señor en alguna ocasión le dijo a aquellos hombres: es que ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea que hoy en este tiempo, hermanos, las tradiciones son las que nos pueden hacer cambiar de forma de pensar. Dice Josué capítulo 24. El libro de Josué en el capítulo 24. Y es un momento, es una escena, hermanos, que marca no solamente la vida de Josué, sino que debe también la vida nuestra. Capítulo 24, dice el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle, ¿cómo, hermanos? Con integridad y en verdad, y quitad de en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense lo que dice Josué, hermanos. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. Hace rato veíamos en Pablo, ¿verdad?, de que el Señor quiere que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados de una forma entera, para que cuando el Señor venga, ¿cómo nos encuentre? Sin mancha
y sin arrugas. Qué importante es entonces, hermanos, servir al Señor de una manera íntegra. Y cuando habla, hermanos, la Escritura de una manera íntegra, quiere decir que no solamente de labios, sino que sea también desde lo profundo de nuestro corazón. Porque el pueblo antiguo, hermanos, lo hacía. Y dice el Señor, es que este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ese mal que el hombre tuvo en ese tiempo, pues hoy lo padecemos, hoy lo vivimos y hacemos, hermanos, que nuestro servicio a Dios sea nada más de labios, no sea de corazón. Y dice Josué, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Qué importante palabra, hermanos, porque tiene que llegar un punto en que la decisión que tomemos, ya no andar divagando de pensamiento ni claudicar en el pensamiento, sino al contrario, saber, hermanos, realmente qué queremos. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Decirle al Señor, nosotros somos obra de tus manos, somos pueblo de tu dehesa, tú eres nuestro hacedor. Queremos decirle eso al Señor, hermanos, pues digámoselo, pero que no sea de labios nada más, que sea, como dice Josué, en integridad y verdad. ¿Por qué? Porque Josué les dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi casa. La importancia de poder tener definido, hermanos, lo que queremos en nuestra vida. Y no solamente pensar, sino que todo aquel que es dirigente, aquel que es líder, el que es cabeza de hogar, tener definido, hermanos, precisamente lo que quiere. Porque Josué está involucrando no solamente a él, sino también a su casa. Dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. No es nada más decir, bueno, pues yo lo hago, pero mujer, si tú no lo quieres, no lo hagas. Sino saber conducir primeramente nosotros y también a nuestra familia. Pablo escribe la carta a los Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 13 en adelante. Mas todas las cosas cuando son redargüidas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dice, mirad pues cómo andéis avisadamente y no como necios, mas como sabios. Y entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo es que yo voy a andar en sabiduría y no en la necedad? Porque desafortunadamente los pensamientos nuestros nos llevan a veces a decir, yo estoy bien y el que está mal es el otro. ¿Cómo saber que esa sabiduría me va a enseñar a determinar que estoy mal o que estoy bien? El Salmo número 19, me parece que es el verso 13, dice, hermanos, de los errores ocultos. Salmo número 19, versículo 12. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos.
Y Job dice, declárame lo que he hecho mal para que ya no lo vuelva a hacer. Esa es la diferencia, hermanos. La sabiduría es la que nos va a enseñar a poder determinar que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Porque vamos a poder entonces a discernir entre lo bueno y lo malo. Y no le vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque va a haber ese discernimiento en nosotros para poder entenderlo. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso cuando el pueblo salió de Egipto y se vio agobiado, hermanos, por aquellos pueblos que estaban en la tierra, ¿verdad? Pues ellos desistieron. Fueron aquellos espías a investigar la tierra y ¿qué dijeron? No, pues es que hay personas, está habitada la tierra y son como gigantes y nosotros somos como langostas en sus manos. Sin embargo, había quienes conocían verdaderamente lo que Dios quería para el pueblo y dijo, bueno, ellos dijeron, bueno, si Dios nos lo va a entregar, que no lo va a hacer, nos las va a entregar. Sin embargo, el pensamiento del hombre es así, hermanos. La necedad es en el hombre que no puede andar, hermanos, avisadamente, sino como necios, dice, y no con esa sabiduría de nuestro Dios. Dice el verso 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y bueno, y si los días fueran buenos, ¿cómo anduviéramos? ¿Cómo anduviéramos, hermanos, si el tiempo fuera bueno? Ahora sí agarraríamos reposo, hermanos. Porque es lo que da a entender, ¿verdad? Dice, redime el tiempo porque los días son malos. Bueno, y si los días fueron buenos, ¿qué haríamos? Pues lo que la iglesia al principio hizo. ¿Cuánto gozo había en aquellos primeros hombres que se fueron convirtiendo, que después de haber reunido, ¿qué hacían en sus casas? Compartían también el pan. Había ese gozo en ellos, hermanos, que seguía. Es más, cuando Salomón hace la consagración del templo, ¿cuántos días estuvieron? ¿Cuántos? ¿15? ¿21? ¿Cuántos días fueron? Porque llegó el tiempo que también celebraron la fiesta. ¿Qué fiesta celebraron? Las cabañas, la fiesta de las cabañas, y celebraron también la dedicación del templo. Y aún así dice que aquella gente se fue a su casa gozosos, alegres, por haber estado en ese momento tan importante. Así que, hermanos, hoy si hace calor, démosle gracias a Dios, hermanos, porque hace calentar la tierra, que sí es incómodo para muchos porque nos agobia el calor. Pero si hace frío, también démosle gracias a Dios porque hace frío. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. No podemos decir al Señor, oye, no podrás cambiar un poquito como si fuera el clima, no, hermano, bájele o súbale. El Señor así lo estableció y así lo ha hecho. Dice, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Perdón, me faltó el verso 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? Y dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y aquí pudiéramos pensar, bueno, este verso hay que entenderlo de una forma espiritual o también material. ¿Ustedes qué piensan? ¿También sería físico, hermanos? ¿También? Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo debe de ser delante del Señor?
santo, agradable a Dios. Dice, porque eso es lo que Él pide de nosotros. Entonces lo que dice Pablo en la carta a los tesalonicenses es cierto, que nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo sean guardados enteros para la venida del Señor. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. ¿Y cómo entonces lo vamos a hacer? Dice que lo presentemos en sacrificio vivo. Verso 2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿cómo, hermanos? Perfecta. O sea, no hay equivocación, hermanos. ¿Cómo vamos a disfrutar de todo cuando realmente, hermanos, pongamos nuestro ser, nuestro cuerpo, en ese servicio agradable, hermanos, delante de nuestro Dios? Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos a los otros. Fíjense cómo nos va a ir Pablo llevando a un punto, hermanos, a que no solamente es que nuestro cuerpo lo pongamos en sacrificio delante del Señor. Y el sacrificio no solamente va a ser de esa forma, sino que vean lo que dice. Bueno, ya empezó a decir que somos miembros los unos a los otros. ¿En dónde, hermanos? En el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué relación puede tener eso? Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Y dice el verso 10, es ahí donde también va a entrar ese poner en sacrificio nuestro cuerpo, amando los unos a los otros, ¿cómo, hermanos? Con caridad o con amor fraternal, preveniéndoos con honra los unos a los otros. No solamente se trata de mí, se trata de quién, hermanos, de todos. Y hace rato en la escuela vimos, hermanos, que hay una parte que dice que es excluyente, que busca que los demás sean afectados. Y hay otra donde dice que yo sea afectado. Busco el mal de los demás porque yo también quiero el mal para mí. Pero el Señor a través de esto nos habla y nos dice, bueno, somos llamados a ser parte de un cuerpo, todos tenemos diferente don, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, todos, dice, ahora somos miembros, todos unos con otros en el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte somos del cuerpo de Cristo? Algunos a lo mejor somos manos, a lo mejor otros somos pies, dedos, pero la importancia es que todo o todos, al conformar ese cuerpo de Cristo, tenemos una función. Y así como nosotros, hermanos, nos amamos en nuestro cuerpo, porque a ver quién se deja las uñas crecer mucho, o si se las recortan, ¿sí? ¿O no se las recortan? Sí. Bueno, y más si tienen algún trabajo donde se tenga que emplear la limpieza, hermanos, lo primero que van a revisar son las manos. Yo me acuerdo, hermanos, en el tiempo que me tocó estudiar la primaria, se había formado un famoso consejo de higiene, creo que así se llamaba, limpieza y higiene. Y todos los lunes, que era el homenaje a la bandera, iban a revisar este grupo, todos los grados, y había un premio para el grupo que fuera mejor vestido, que fuera, hermanos, con una apariencia de limpieza buena, correcta. Cuando digo apariencia es de que fueran su cabello correctamente alineado,
los zapatos, incluso hasta las manos revisaban de que fueran limpias. Había ese cuidado, hoy no sé, yo creo que ya no, pero en ese tiempo había ese cuidado. ¿Pero por qué había ese cuidado? Precisamente para evitar que hubiera alguna enfermedad. Y nos procurábamos, hermanos, estar limpios. Hoy todos, hermanos, dice, déjenme ver si está acá. Si no es aquí, entonces es la primera carta a los Corintios. Vamos a ver, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Es aquí. Hablando del cuerpo, dice el versículo 14, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, fíjense lo que dice el Señor, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. ¿Quién, hermanos? ¿Quién diseñó el cuerpo y puso los miembros en el cuerpo? ¿Quién fue? Nuestro Dios. Ahora bien, si hoy llegamos a la iglesia y a mí me tocó ser músico y tocar la batería o el teclado o la guitarra, ¿quién es el que va encauzando eso? Pues es nuestro Dios. Si me toca estar en la banca, hermanos, ¿por eso no soy parte del cuerpo? ¿Qué pensáramos? Pero no soy músico, no soy obrero y soy parte de la banca, ¿no soy parte del cuerpo? Pues sí somos parte del cuerpo, hermanos. Por eso es que dice el Señor, si todo fuera ojo, todo fuera oído, pero no, Dios repartió los miembros del cuerpo y los acomodó como Él quiso. Esa es la importancia, hermanos. Entonces quiere decir que cuando yo entro a ese lugar y soy parte de los que estamos sentados en la banca, no por eso, hermanos, dejo de ser importante para Dios, porque soy parte de ese cuerpo. Fui llamado a formar parte de ese cuerpo. Dice el versículo ¿dónde me quedé? Verso 19, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. No puedo decir, hermanos, no puedo sentirme extirpado o fuera del cuerpo, porque no soy parte de la música, no soy parte del ministerio, no soy parte de los que dirigen a los jóvenes, a la femenil, a los niños. No puedo decir que soy excluido del cuerpo, sino al contrario, estando también ahí, hermanos, formo parte de ese cuerpo. Dios así me ha puesto. ¿Qué planes tiene para mí? Pues el Señor sabrá, hermanos, al rato se levantan de ahí quienes sean los que van a seguir dirigiendo la iglesia. Pero por lo pronto ahí me ha puesto. Y eso no quiere decir que sea menos. Dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué puedo decir de ustedes, hermanos? Pues como son de la banca, hermanos, pues no hay interés o no son necesarios. Cuando hay esa expresión en alguno de nosotros, hermanos, quiere decir que no hemos entendido que el Señor nos ha llamado a un solo cuerpo. Y no puedo decirle al hermano o a la hermana que porque es parte de la banca está excluida, sino al contrario. Dice el versículo 22, antes muchos malos miembros del cuerpo que parecen más flacos, ¿cómo son? Son necesarios. Todos somos necesarios, hermanos. ¿Qué función nos va a poner el Señor?
Llegará el momento, hermanos. Llegará el momento. Porque todos los que estamos ahorita al frente, ¿qué creen que pasó con nosotros? Pues también así empezamos. Y el Señor va llamando, va tomando de ese cuerpo los miembros que van a ser puestos a su servicio. Pero no podemos decir que alguien sobra aquí, sino al contrario, todos tenemos necesidad de todos. Y la función, si hablamos de la sociedad femenil, qué importante es la sociedad femenil dentro de la iglesia. Qué importantes son las mujeres, hermanos, dentro de la iglesia. Es importantísima la labor que hacen. Y los jóvenes también, porque a veces decimos, hoy les toca servir a los jóvenes. Y los jóvenes van a hacer esto. Es la fuerza, hermanos, el impulso que la iglesia tiene. ¿Y los niños? Fíjense, hermanos, que un ejemplo claro de todo esto es nuestro hogar. Cuando nuestros hijos nacen, son niños, a veces decimos, qué ruido hacen los niños. Y andan, corren para allá y para acá y bajan y suben las cosas. Pero cuando no hay niños, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, cuando no hay niños? Cuando no hay niños decimos, a esta casa le falta algo, ¿verdad? Decimos, le falta algo. Y es precisamente eso, hermanos. Ver que todos somos necesarios en las cosas de nuestro Dios. Dice el verso 23, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en otros son menos honestos, tienen más compostura. Dice el versículo 24, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Yo ponía el ejemplo de las uñas, ¿verdad? A veces ni caso le hacemos a las uñas, pero quítese una uña, ¿verdad? O deje que se le entierre una uña. No. ¿Qué cree que va a sentir el cuerpo? Dolor. Y a veces esto que pensamos que no tiene ni cuidado, es tan importante, hermanos, tan importante. Por eso dice el Señor que por lo que nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Y con este verso vemos, hermanos, que el Señor es claro. Todos necesitamos de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. A veces pensamos que los ancianos, pues ya en lugar de ayudar, y les decimos, hermano, mejor váyase para allá porque más ayuda al que no estorba. Pero son necesarios, hermanos. Son necesarios. Qué importante es el ciclo de la vida en la iglesia. Pues que todos vamos caminando, hermanos, en ese ciclo. Fuimos niños, fuimos jóvenes dentro de la iglesia, fuimos adultos y ahora somos viejos dentro de la iglesia, ancianos. Y es el proceso que llevamos. Por eso es importante, hermanos, que todo lo que Dios nos ha dado, lo guardemos con esa entereza. Dice Romanos capítulo 6. Pero antes de ir a Romanos 6, quiero que leamos unos versos antes en la carta a los Corintios capítulo 12. Primer carta a los Corintios capítulo 12. Vamos a leer versos antes, habíamos leído del verso 14 en adelante, pero quiero que leamos del verso 4 en adelante. Dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es.
Por eso es que somos necesarios, hermanos. Porque quien reparte todo esto, ¿quién es? Un solo espíritu. Y el Señor a ese espíritu le establece cómo va a repartir. Pero es el mismo. No podemos decir que al hermano le dio espíritu de sueño, pues otro, ¿verdad? O que el hermano o la hermana es su mismo espíritu. Dice el verso 5: y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Verso 7, y es ahí donde lo importante de lo que estamos leyendo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Quiere decir entonces que todos los que estamos aquí y el Señor nos ha dado un don, nos ha repartido a través del Espíritu, es provecho, hermanos. Hoy a lo mejor no lo entendemos, no lo hemos descubierto, pero a todos nos ha dado un don Dios. A todos, hermanos. Y Pablo, cuando le dice a Timoteo, mira, amado hijo, le dice a Timoteo, pon en acción ese don que en ti es dado, que tú lo tienes, que te fue dado por imposición de manos. Ponlo a trabajar. ¿Qué don nos ha dado Dios, hermanos? Porque no podemos decir que no nos ha dado ni uno. A todos nos ha dado un don, pero es diferente para todos. ¿Qué don nos ha dado? Porque necesitamos descubrirlo para ponerlo en acción, hermanos. Y es importante que lo hagamos, porque esa es la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo. Dice el provecho, hermanos, de la manifestación del Espíritu para el cuerpo de Cristo. Dice el verso 8: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Ahora sí vamos a ver lo que dice Romanos. Teniendo ya esto que nos habló Pablo en la carta a los Corintios, dice Pablo en la carta a los Romanos. Pero es el capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y es ahí donde vamos a ver. Elías le dice al pueblo: bueno, ¿por qué divagan en pensamiento? ¿Por qué hay ese pensar en ustedes? Que si Dios o Baales. Josué le dice al pueblo: bueno, si ustedes creen que es de embalde servir a Dios, pues mejor regrésense o sirvan a los dioses de acá, a los dioses de allá, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice el verso, Romanos capítulo 6, verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos ¿de qué, hermanos? De justicia. Hay que abrir los ojos, hermanos, conocer, como veíamos hace rato, la voluntad de Dios en nosotros. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Qué propósito tiene Dios con nosotros? A lo mejor, hermanos, aún no lo hemos sabido, pero por lo pronto dice Pablo que debemos de presentar nuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia.
Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, mas no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos, para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y es ahí, es el reclamo de Elías, hermanos, a los hombres, y es lo que debemos hoy de pensar. Ya analizamos la escritura y vimos que Dios nos ha llamado para ser parte de un cuerpo, que nosotros, hermanos, todos completos, somos miembros de ese cuerpo, y quiere Dios que lo pongamos, hermanos, para que se edifique el cuerpo de Cristo. Pero ahora resulta, hermanos, que como no sabemos, pues dudamos, y en esa duda caemos en lo que dice Pablo en esta carta. Dice, hermanos, que si no sabemos reconocido, no sabemos para qué hemos sido llamados. Porque dice, aquel obedece dice, os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle. ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo obedecimos? Dice, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Esa es la diferencia, y es lo que hoy debemos nosotros analizar. Pensar, hermanos, que si hemos sido ahora llamados a través de esta doctrina, pensemos, hermanos, entonces que hemos sido llamados para ser instrumentos de justicia, que aún no hemos visto la forma de cómo hacer que este cuerpo crezca, pero por lo pronto, hermanos, recordemos lo que dice Pablo, que hemos sido llamados a ser instrumentos de justicia. Dice, para ir finalizando, hermanos, dice el versículo 22, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Y si el Señor nos ha llamado para que obtengamos la vida eterna, no quiere que entremos, hermanos, por partes. Quiere, hermanos, que el Señor dice, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo queden enteros para que se presenten en la venida del Señor. Así que ese es el llamado hoy, para que busquemos cómo poner a trabajar nuestro don que Dios nos ha dado, que sea para santificación de nosotros y de nuestra iglesia. Paz a vosotros, hermanos.